No hay mayor secreto en estas cosas. Acá vamos a hacer un paréntesis del 911, lo vamos a dejar por acá, ¿sí? Con sus resoluciones complementarias, lo vamos a dejar por acá, léanlo, apréndanlo, cuestiónense, pero no se preocupen que no le vamos a tomar nada específico, no les voy a preguntar cuánto tiene que solaparse un tablón con otro en un andamio, cuánto es el voladizo cuando apoya en el bastidor del andamio, cómo tiene, no, estas cosas no, sí, cuestiones genéricas, sí que aprendan a buscar, sí que aprendan a ubicarse y sí que aprendan a saber dónde está. Lo que necesito es que tomen apunte en las clases, porque a mí me interesa más Profe, lo que yo les voy a explicar que lo que pueden encontrar en los libros, ¿no? Sí, Santiago. profe, ¿qué número era la resolución de las capacitaciones que nombraste? Que eran 5, me parece, las capacitaciones. Sí, esto lo vamos un poquitín más adelante, es la resolución 905 del 2015. ¿Sí? Okay. Esas son las obligaciones que tiene un servicio de higiene y seguridad. A esto iba un poquito, vamos a hacer un paréntesis. Existe un decreto que es del año 96, que se conoce como decreto 1338, que es este que vamos a ver en pantalla, 1338/96. Es este que dice acá, 1338/96 del año 96. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a ver del 1338? No mucho, ¿sí? Lo que vamos a ver del 1338 es, primero, este decreto, el 1338 del 96, me decía quiénes son aquellos que pueden ser responsables de un servicio de seguridad e higiene, licenciado en seguridad, ingeniero con posgrado en seguridad, acuérdense lo que vimos en la clase anterior, de que el técnico no era considerado un profesional en seguridad, que no podía estar a cargo de la firma o la representación legal ante la RT, ante la superintendencia. Esto era el licenciado o el ingeniero con posgrado o aquel que la ley así defina, ¿sí? Por eso tienen que seguir estudiando. Pero el 1338, el decreto 1338, lo que me fija es las horas profesionales obligatorias que tiene que cumplir un responsable de higiene y seguridad, no un técnico, un responsable de higiene y seguridad en un establecimiento, ¿sí? Esta, que es del 96, se encuentra, este 1338 del año 96, se encuentra con el decreto, con la resolución 905 del 2015, donde algunas cositas cambiaron. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante y vamos a ver un poquito de esto. Esto está vigente, el decreto 1338 del año 96, que fija, y así lo tienen que anotar, las horas profesionales del responsable de seguridad en un establecimiento industrial, en un establecimiento fijo, todo lo que esté bajo la órbita del decreto 351/79. Esta cantidad de horas profesionales no aplican para una obra en construcción, por ejemplo, que responde a la 5197 y al 23196 y al 911. ¿sí? Las horas profesionales para un establecimiento industrial del profesional de seguridad y higiene la van a encontrar en el decreto 1338 del año 96, que es este decreto que estamos viendo a continuación, que lo que más me importa acá es este cuadro. Este cuadro que, si bien hoy está vigente, pero en mi opinión personal es obsoleto, y le voy a explicar por qué, me dice que acá aparece el concepto de trabajador equivalente. ¿Lo vieron el concepto de trabajador equivalente alguna vez? El concepto de trabajador equivalente es, si yo tengo... Sí, en riesgo. ¿Cómo? En riesgo lo vimos. Bueno, ¿lo tienen claro entonces? Sí, era que un empleado que está en riesgo constante equivale a un empleado, y uno que está en administrativo, un oficinista, equivale a medio empleado. Bien, si yo tengo 200 empleados en total, donde 150 son de producción y 50 son administrativos, ¿cuánto es el concepto de trabajador equivalente?
175 trabajadores. 175 trabajadores, exactamente. Tomo el total de los de producción y la mitad de los de administración, ¿sí? Ese es el concepto de trabajador equivalente. Entonces, el 1338 me dice que si yo tengo de 1 a 15 trabajadores equivalentes y si la empresa está dentro de lo que se llama categoría A, significa que está dentro de lo que dice el capítulo 5, 6, 11, 12, 14, 18 y 21 del 351, me dice que yo no tendría que tener horas profesionales del servicio de seguridad. Si mi empresa es categoría B y están en los capítulos 5, 6, esto es el 351, ¿sí? Capítulo 5, 6, 7, 11 al 21 del 351, si la empresa está encuadrada dentro de esta categoría de riesgo B, ¿sí? Tiene que haber para esta cantidad de trabajadores 2 horas profesionales al mes, ¿sí? Y si está bajo el riesgo del 5 al 21, que acá es una empresa, por ejemplo, que hace gamagrafiado, soldadura, rayos X, es decir, lo que fuere, que cumple con todos del 5 al 21, después lean, aunque sea lo que más puedan, el 351, los distintos capítulos, pero acá entra incendio, iluminación, bueno, ruido, que después fue derogado. Dice que tiene que haber 4 horas mensuales, ¿sí? 4 horas mensuales. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que siempre nos quedamos cortos con la cantidad de horas a cumplir en un servicio de seguridad. Acá no habla del técnico, habla del profesional en higiene y seguridad, ¿sí? Y fíjense que me pide un técnico en seguridad, ¿sí? El empleador auxiliares de seguridad le llamaba antiguamente, en el trabajo técnicos en higiene y seguridad con título habilitante, a partir de 150 personas tendría que haber un técnico en seguridad. Realmente esto no se cumple. Siempre hay técnico en seguridad a partir de muy pocas personas, ¿sí? Porque si fuese por esto es medio viejo, está más que nada hecho para Buenos Aires y está todavía vigente. Ahora, esto es del 96, en el 2015, cuando aparece la resolución 905, dice, los responsables de higiene y seguridad tienen que hacer esto, y un montón de cosas que tienen que hacer, que las vamos a mostrar más adelante, no alcanzaría nunca la cantidad de horas que fija. Imagínense, para 60 tipos, 28 horas para una condición de riesgo alta, 28 horas. O sea, voy 3, 4 veces al mes para 150 personas, no logro absolutamente nada y no tendría ningún técnico en seguridad que esté permanente, ¿sí? Entonces, la verdad es que esto resulta bastante obsoleto, ¿sí? Bastante obsoleto, a la altura de lo que estamos hablando y a la altura del desarrollo de seguridad e higiene. Pero lo que es importante es destacar, o lo que es importante que entiendan, es que el decreto 1338, ¿sí? El 1338 del 96 fija la cantidad de horas profesionales para profesionales de seguridad en establecimientos fijos, industriales, que están bajo el 351. Ahora, cuando yo miro la resolución 23196, que es la que voy a poner en pantalla ahora, que si ustedes se fijan es para las obras en construcción, me va a decir algo muy diferente. Y acá voy a poner la cantidad de horas que aparece en la 23196 y cómo cambia la cosa. El 1338 del 96 son la cantidad de horas médicos y de profesional de higiene y seguridad para establecimientos industriales que estén bajo el 351, ¿sí? Ahora, la 23196, que es este legajo técnico en obra que vimos, que si la leen es muy cortita, me fija la hora profesional o la cantidad de horas profesionales que un profesional de higiene y seguridad tiene que cumplir en una obra en construcción, ¿sí?
estos dos cuadritos de la 1338-96. Y mírenlo, evalúenlo, porque alguna pregunta siempre para pensar puede haber. Pero fíjense, acá me pide sin definir qué categoría es la obra, sino que considera todos los riesgos posibles, de 3 a 5 horas mensuales. Pero fíjense, de 51 a 100 personas, de 10 a 15 horas mensuales, ¿sí? De 101 a 150, 15 a 20 horas mensuales. Uno puede decir, es poco, tal vez sí, pero acá está la diferencia. A partir de 50 personas, el profesional a cargo establecerá la cantidad de técnicos necesarios, ¿sí? Yo podría decir, necesito 2 técnicos en seguridad a partir de 50 personas, ¿sí? Esto queda a criterio del responsable de higiene y seguridad. Pregunta de examen, el 1338 del 96, determina un técnico en seguridad cada 150 personas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El 231-96 define el responsable de seguridad a partir de 50 personas qué cantidad de técnicos en seguridad y higiene necesita permanente en obra. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Fíjense que lo que hace la 231-96, al igual que el 1338, es fijar las horas profesionales, ¿sí? Para establecimientos fijos, industriales, que están bajo el criterio del 351, ¿sí? y no lo mismo la 231-96 para obra. ¿Sí? ¿Qué es lo importante que tengamos en cuenta? Yo, a medida que vayan pasando las clases, y esto va a ser un poco de la clase que viene, en la clase que viene, yo esta clase quería empezar a explicar el tema del agro, pero voy a dejar planteado 4 o 5 cosas del agro, y la clase que viene voy a empezar con lo que se llama el RGRL, Registro General de Riesgos Laborales, donde les voy a mostrar planillas y documentos donde ustedes van a ver cuáles son los criterios de seguridad, la CIMAT, las condiciones de medio ambiente de trabajo que tengo que cumplir en un establecimiento fijo, industrial, con una resolución y un decreto que es un checklist, ¿sí? En ambos casos el responsable de seguridad es el licenciado, Emiliano. El técnico de seguridad no es responsable de higiene y seguridad. Puede ser referente, lo que quiera, pero no es responsable de seguridad el técnico. En la 231-96 y en el 1338 siempre habla de un licenciado, un ingeniero con posgrado. No habla de un técnico de seguridad como responsable de higiene y seguridad. Ese concepto tiene que quedar clarísimo, chicos, ¿sí? En la clase que viene les voy a explicar el RGRL, el Registro General de Riesgos Laborales, cuándo se tiene que hacer, cuándo es obligatorio para el 351, para el 911 y para el agro. Antes de irme de tema, hay un decreto que después está en el mismo material, pero del agro no pregunto mucho más, le vamos a subir un videito. El decreto 617 del agro del año 97 también regula las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Pero qué? ¿De qué? ¿De la obra en construcción? No. ¿De un establecimiento fijo? No. Sino del agro, de un campo, de una chacra. Si yo me voy a una chacra a hacer una inspección, el galpón de empaque, la estructura central, la voy a revisar con el 351, pues lo considero un establecimiento industrial. Ahora, todo lo que sea campo, cosecha, todo lo que fuere, lo voy a ubicar bajo el aspecto legal del decreto 617 del 97. Una cosa común que tiene el 617, el 911, el 249 de minería, el 351 para establecimientos fijos, pregunta de examen. ¿Por qué se generaron legislaciones específicas para las distintas actividades? ¿Por qué existe el 351 para un tipo de establecimientos? ¿Por qué existe el 911 solo para obras? ¿Por qué existe el 617? ¿Y por qué existe la 249 de minería? La pregunta es, estas leyes, estas resoluciones, estos decretos, se elaboran por la cantidad importante de accidentes
que se detectaron en las distintas actividades según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces yo detecté tantos accidentes en la construcción que dije voy a hacer una ley para la construcción específica. Y ahí nació el decreto 911 de la ley 19.587. En el agro, cantidad de trabajadores lastimados, accidentados. ¿Qué voy a hacer? Una ley específica, un decreto para el agro. ¿Por qué no existe una legislación específica para el petróleo? Porque comparado con la construcción, la cantidad de accidentes son mínimas, ¿sí? ¿Por qué no existe legislación en seguridad para hospitales? Todo lo que es bioseguridad. Porque la cantidad de accidentes que hay no es lo mismo, no son los mismos que hay una construcción o que puede experimentar un peón rural, ¿sí? Entonces, ¿por qué nacieron estos decretos específicos para las distintas actividades? Porque había necesidad de legislar específicamente por actividad, por la importante cantidad de siniestros que se registraban en cada una de las actividades. Eso es una pregunta de examen también. El 617, en la clase que viene lo voy a empezar. Chicos, yo no le doy teórico de más de 1 hora y media porque creo que es mucha información, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo con tener una teoría de 1 hora y media, 2 horas. Sí, profe. ¿O quieren que nos extendamos más? No, profe, está bien. Yo siempre pensando en que es mucha información, por ahí para meterla en más tiempo, ¿viste? Y nos da bien el plazo para los teóricos durante el cursado, ¿no? Bueno, profe, el 610, sí. disculpe, cuando dijo lo del 351, para los accidentes en diferentes tipos de actividades, ¿no? Sí. Todo es abarcativo, independientemente de la actividad que se realice, estudia los accidentes Sí, en el totalmente. establecimiento. Perfecto. Es así, es abarcativo, sí. El 617 maneja o tiene 4 o 5 cosas muy específicas que es lo que a mí me interesa. Contempla el manejo de animales, ¿sí? Contempla los riesgos que pueden haber en el manejo de animales y tiene medidas preventivas para el manejo de animales, tanto para corrales como para bretes, como para actividades de vacunación de animales, como para manejo de animales, ¿sí? La clase que viene les voy a explicar un poco más del 617. Otro elemento particular que el 617 contempla es el manejo de agroquímicos. No van a ver nada relacionado con agroquímicos ni en el 911 ni en el 351, pero sí lo van a ver en el 617. Las medidas de prevención, los elementos de protección personal y la manipulación en general para agroquímicos, para sustancias para curar, la van a ver en el 617. Manejo de animales lo van a ver en el 617, ¿sí? Los riesgos en el agro, por ejemplo, peligros de los tractores, de las tomas fuerza de los tractores, del ruido al operar un tractor, ¿sí? Esto específico del agro lo van a ver en el 617, donde la clase que viene ya en esta abandonamos el 911, vamos a empezar un poco con el 617, y cuando veamos el RGRL, el Registro General de Riesgos Laborales para construcción, agro y 351, es ahí donde voy a aprovechar a explicarle un poco cuáles son los formularios que se utilizan para hacer prevención en el agro. Todo esto sigue siendo CIMAT, Condición y Medio Ambiente de Trabajo. Si yo sé que un tractor emite entre 87 y 90 decibeles, ya estoy trabajando en prevención. Si yo, cuando hago una declaración, que después vamos a ver lo que se llama RAR, Registro de Agente de Riesgo, ¿sí? Que es cuando yo declaro las posibilidades de que un trabajador esté expuesto a un agente de riesgo que sea capaz de generarle una enfermedad profesional. También vamos a ver, por ejemplo, cómo cuando yo hago esas declaraciones para el agro, me aparecen agentes de riesgo como la brucelosis, como la hidatidosis, ¿sí? Como la leptospirosis, ¿sí? Que son todas enfermedades zoonóticas. ¿Qué significa enfermedades zoonóticas? Son enfermedades donde el hombre participa en el ciclo de la enfermedad. Zoonóticas con doble O. El hombre es parte del proceso. Esto no lo voy a ver ni en el 911, ni en el 351, ni en el 249 de minería.
lo voy a ver específicamente en el 617 del 97, que es un decreto reglamentario de la ley 19.587, pero es específicamente para la actividad agraria, ¿sí? Cuando veamos la actividad agraria, o cuando veamos la clase que viene ya unos conceptos un poco más finitos del agro, se van a ir dando cuenta. Sí, vayan teniendo en cuenta dos asuntos. Contempla manejo de animales, contempla manejo de agroquímicos, y a su vez también contempla enfermedades profesionales, que ya las vamos a ver, todavía no, sino dentro de 2 clases, a través de lo que se llama registro de agente de riesgo, y que ahí voy a enganchar con una explicación de cuándo necesitamos exámenes médicos preocupacionales, cuándo necesitamos exámenes médicos periódicos y postocupacionales. Seguramente Euge, capaz que ya le habló de exámenes médicos, estoy seguro, y si todavía no lo tocó, lo vamos a tocar también en la clase que viene, porque los análisis, los estudios médicos periódicos u ocupacionales están relacionados específicamente con aquellos agentes a los que los trabajadores están expuestos que le pudiesen generar una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que hacer foco un poquito, pero esto no... La clase que viene capaz que alcanzamos a hablar del RAR, sí vamos a hablar del RGRL, Registro General de Riesgos Laborales, en las distintas actividades, cuándo se hacen y por qué, y seguramente vamos a tocar algo del RAR, y también vamos a tocar el 617. ¿Sí? Bueno, como hablé demasiado y sin parar, vamos a dejar por acá, le voy a contestar si tienen algunas preguntas, pero 1 hora y media de teoría es lo que yo más o menos prefiero dar, para que no se ponga muy pesado. Ya la